Contexto político. Recibimos con gusto al licenciado Luis Hernando Salazar Woolfolk en el contexto político de esta semana. Luis Hernando, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Diana, y precisamente a los apoyos ofrecidos por el gobernador Moreira nos referimos en esta ocasión, con los que pretende apoyar a las familias coahuilenses y revertir los efectos negativos del gasolinazo. Y es que los descuentos en el pago de impuestos anunciados por el gobernador, de que se habla, son de pacotilla, entendiéndose como tal cosa insignificante y de poco valor. Lo anterior porque no alcanzan a revertir ni los efectos negativos del gasolinazo, y menos si se les considera sumados al desastre económico que ya vivía nuestra entidad con motivo de la megadeuda. Se trata de descuentos e impuestos que de suyo resultan excesivos hasta el punto de que su recaudación y pago resultarían imposibles si se mantuvieran en su cuantía original. Basta considerar el tema del costo de las licencias para conducir automóviles, que en el mes de noviembre del año pasado, durante el Buen Fin, fueron rebajadas de 600 a 200 pesos, y solo en la ciudad de Torreón fueron 20,000 los automovilistas que acudieron a obtener su licencia a ese costo, lo que indica que no habían podido pagar la licencia a 600 pesos, no habían tenido el modo, y esto pues implica que al estar en imposibilidad de pagar el costo inicial, conducían sus vehículos en la ilegalidad y falta de control que ello supone. El trastorno generado por la puesta en barata de las licencias originó que hasta la fecha no haya concluido el trámite de su expedición, porque como corresponde a la mediocre forma de actuar de este mal gobierno, no existen los elementos ni humanos ni materiales suficientes para cumplir en tiempo y forma. A la postre, la entrega de las licencias a bajo costo ha resultado un engaño para los ciudadanos, porque ante su sorpresa les fue expedida una licencia para un periodo de vigencia de 2 años, menor al ordinario de 3 años, lo que implica, además de la farsa, la burla. En el anuncio cuyo comentario nos ocupa, Moreira habla de la cancelación o reducción en 108 gravámenes impositivos. El ofrecimiento, lejos de implicar una generosidad digna de reconocimiento, revela la enorme voracidad recaudatoria del moreirato, capaz de generar un número y variedad de impuestos tan grande y costosa que permite semejante rebaja. La barata de los impuestos, en comento, es congruente con el sistema que el moreirato ha sostenido en forma cotidiana los últimos 11 años, en los que el sistema de recaudación es un fracaso, porque funciona en base a una operación política clientelar que desde la estructura aplica descuentos y exenciones para efectos de control electoral. Un ejemplo evidente de lo anterior lo ofrece el sistema de cobros del servicio del Sistema Municipal de Aguas y Saneamientos, o sea, de CIMAS, que se encuentra en quiebra porque cobra a discreción según el criterio como veo de hoy. El mensaje engañoso del gobernador incluye un ofrecimiento según el cual iniciará una ley que establezca un régimen de preferencia en favor de los proveedores de origen coahuilense en los contratos con el gobierno del estado. Esto es demagogia pura. Además de que dicha propuesta viola el régimen de licitación pública y vulnera el derecho a la libre concurrencia comercial, parte del falso supuesto de que no existan contratistas consentidos y empresas fantasmas protegidas por el moreirato como proveedoras. En otra parte de su anuncio mendaz, Moreira ofrece estímulos en favor de la minería carbonífera, la industria acerera y la actividad vitivinícola del estado, a las que menciona así a la ligera, sin ofrecer ni siquiera el bosquejo de lo que sería en cada rubro un plan serio de fomento y apoyo, que como gobernador no se ocupó de proponer en el pasado, y que en la parte final del segundo sexenio moreirista
al 11:45, se advierte producto de una ocurrencia electoral de última hora. Es oportuno recordar que cuando el gobernador Jorge Herrera Caldera anunció que el gobierno de Durango dejaría de cobrar el impuesto de tenencia de automóviles, Rubén Moreira lo fustigó en público, diciendo que se trataba de una medida electorera. De cara al actual proceso para renovar autoridades locales en la entidad, la actual propuesta del gobernador de Coahuila no merece otro calificativo más que el de electorera, porque la propuesta de reducción de impuestos y apoyos a la producción que ofrece es de pacotilla, como corresponde al suyo, que es un gobierno de pacotilla, Diana. Luis Fernando, me quedan varias reflexiones. Comparto esta contigo que vengo dándole vueltas hace días, y es una simple apreciación en materia de opinión pública. Finalmente aquí recibimos todos los días comentarios de nuestros radioescuchas, estamos en redes sociales, leo los comentarios en los foros de los diarios y me queda esta reflexión. No sé si es tanto lo que carga Rubén Moreira o el moreirato en general. No sé si hay un desgaste propio del tiempo donde pareciera que aún ganando pierde. Es decir, veo a la distancia el anuncio de Rubén Moreira de más de 100 descuentos que tengan finalmente la proporción que podríamos o podrían ellos discutirnos sobre si es mucho o es poco, pero finalmente se anuncian más de 100 beneficios para ciertos grupos de ciudadanos. Y luego veo a José Rosa Saizpuro anunciando la eliminación del pago del plaqueo, y aún cuando luego en este toma y daca finalmente termina por salir más barato el plaqueo en Coahuila, me da un poco la impresión de que aún así no le alcanza en términos de opinión pública. Me da la impresión a la distancia como si en términos de valoración pública hubiera ganado mucho más José Rosa Saizpuro con el anuncio de ese beneficio que Rubén Moreira con el anuncio de 108 beneficios. ¿Es así? O sea, finalmente ya está en ese punto que tú lo dejas muy claro sobre la mesa donde, o sea, ya nada le va a alcanzar, ya nada va a ser suficiente. Bueno, los términos son relativos porque independientemente de lo que sea, parece que en Durango va a resultar más barato sacar placas este año que lo que resultó en Durango el año pasado. Uh-huh. Entonces, pues ese es el punto de comparación. Aquí, en el caso de Moreira, efectivamente hay un desgaste, hay una operación que ha sido lesiva para los coahuilenses en términos patrimoniales y de pérdida de algunas libertades, de persecuciones, espionaje político, etcétera, etcétera. Y obviamente pues tiene más desgaste que el que pueda tener un gobernador como Rosa Saizpuro que acaba de entrar en septiembre. Uh-huh, uh-huh. Pero en los planteamientos de Moreira siempre hay el ánimo, y me refiero a los Moreira, siempre hay el ánimo de vernos la cara a todos. Es decir, el hablar de 108 rubros de descuento es una desmesura, es una cosa desmedida, Diana, porque es todo y es nada. Y lo mismo eso es lo que tenía en la mente. Tenía en la mente esa frase, es que es todo y es nada. Así es. Y lo mismo ocurre con el apoyo a todas las industrias, a la vitivinícola, a la minería, a todas, y hasta la automotriz metió. Bueno, y eso a qué horas, si le faltan meses para dejar el cargo, es decir, a qué horas, ya no digamos que haya cumplido, sino que siquiera haya hecho el planteamiento. Cuando, por ejemplo, en el caso de la minería, mantuvo la Prodemi, que era un oligopolio intermediario que estuvieron disfrutando para cobrar comisión el gobierno de Coahuila en estos últimos 10, 15, estos últimos 11 años, a los pequeños y medianos productores que le venden el carbón a la Comisión Federal de Electricidad. Cuando finalmente se lo quitan de encima, viene ahora Moreira a decir que va a volver a la carga con un sistema de control de esa operación que pues, resulta absurdo y nunca ni siquiera se habló del apoyo a la vitivinicultura,
del apoyo a la industria acerera, eso no se ha hablado nunca. Es decir, al contrario, ha habido una especie de tensión o choque con la industria del carbón y la acerera desde tiempos de la tragedia aquella que todos sabemos, sí, en la que murieron pasta de conchos, la de pasta de conchos. Entonces, es decir, todo eso ahora de repente, pues esto efectivamente es todo y es nada, porque ahora es más, hay una estructura dentro del sistema Moreira de cobrar impuestos desmedidos que tú y yo pagamos. Por ejemplo, vamos y compramos y vamos a pagar un acta de nacimiento o un acta de matrimonio y nos sale carísima, y luego meten promociones de dar más barato a determinados sectores para efectos electorales, lo cual me parece mal desde el punto de vista de la manipulación que eso implica, aunque me da gusto que la gente que no tiene recursos, tenga la oportunidad de conseguir más baratas las cosas. Pero es una injusticia y es una manipulación enorme, y ese es un verdadero sistema estructurado, es una estructura perniciosa la que existe y ha existido todos estos años. Entonces, el gobernador se presenta como salvador de una situación gravísima como la que estamos enfrentando ahorita, con una serie de ofrecimientos mediocres, engañosos, de pacotilla. Pues definitivamente claro que le va a implicar un mayor desgaste. Queda claro que la sociedad mexicana, coahuilense en particular, pero lo puedo trasladar perfectamente a la opinión pública nacional, ya está en un punto de un pragmatismo del cual no puede salir. Es decir, ya a nadie le alcanza ya con una declaración, con una promesa, con un pacto, con una declaración. Es ahí entonces donde yo veo que en esa balanza, insisto con esta apreciación, gana más el que viene y dice, bueno, usted va a pagar X cantidad de pesos menos, punto. Pero cuesta tanto. Entonces, ¿será posible que todavía haya gente que no lo ha entendido? Me queda claro que sí. Uno de ellos es el propio presidente Peña Nieto, ¿no? Que parece que lo único que hay por hacer es firmar pactos y dar declaraciones y preguntarnos y una serie de cuestiones retóricas. ¿Crees que vaya a alcanzar a este gobierno para entender eso en los últimos meses y finalmente cambiar el rumbo de la demagogia o del discurso o de las intenciones a acciones concretas? Bueno, no lo sé, pero yo creo que a los que sí nos debe alcanzar el tiempo es a los ciudadanos, ¿verdad? De poder discernir con mayor cuidado el comportamiento del gobierno. Creo que en ese sentido el comportamiento de la Coparmex ha sido el adecuado. Es decir, yo no voy a concurrir a la celebración de un pacto en términos que me acaban de comunicar hace 2 horas. Yo quiero, y luego hay una respuesta relativamente pronta, haciendo una contraproposición, digamos, una propuesta propia de lo que se estima que, y luego caemos en puros lugares comunes, porque realmente no hay que darle mucho las vueltas. La necesidad de la transparencia y la rendición de cuentas, la necesidad del combate a la corrupción, la necesidad de que acabe la impunidad, que el orden en las finanzas públicas, la austeridad que se requiere. O sea, a repetir exactamente lo mismo, puede sonar hasta retórico de parte de la ciudadanía, pero no hay otra, porque nuestros problemas son radicales, es decir, son demasiado elementales como para buscarle 3 pies al gato. Es decir, en la propuesta del gobierno sí se le rebusca, ¿verdad? No, miren, sí va a costar más la gasolina, pero les vamos a devolver por acá. No, pues entonces, ¿para qué haces eso? Pues ya no me la des más cara, y simple y sencillamente vamos a simplificar las cosas. Ese es el tema, que nos alcance a nosotros como sociedad el encontrar el modo de ya no creernos los discursos o esta clase de retórica del gobierno.
Así es. Tenemos comentarios del público para ti, Luis Fernando. Sí, a través del WhatsApp se comunica Radio Escucha y tiene un comentario para ti, pero es un comentario a manera de pregunta. Dice él, ¿por qué mejor no pagarle a todos los proveedores con quien tiene atraso el gobierno del Estado? Pues, es que tiene toda la razón ese Radio Escucha, porque son muchas las preguntas que surgen. Es decir, la propuesta del gobernador es: ahora nada más vamos a darle preferencia a los proveedores coahuilenses. Y los proveedores coahuilenses, ¿qué contestan? Pues qué miedo, ¿verdad? Porque yo no quiero ser proveedor de un gobierno que no paga. Entonces, es decir, ofrece muchísimas preguntas como esa, el planteamiento del gobernador. Yo creo que al infinito. Y tiene mucha razón el Radio Escucha. Es decir, en primer lugar, no se puede cancelar la posibilidad de que comparezcan a las licitaciones, a los concursos, empresas mexicanas de otros lados del país, no sé, de Zacatecas, de Durango, que vengan a competir para que salga de mejor calidad y más barato. No, ahora vamos a hacer un corralito para que entonces ya no más los coahuilenses podamos tener acceso a estos contratos, pero no van a ser cualquier coahuilense, van a ser los coahuilenses que diga el gobierno en procedimientos de licitación que a veces ni siquiera existen, o cuando existen son severamente cuestionados. Tiene razón el Radio Escucha. Bueno, pues ahí quedan muchísimos puntos para seguir reflexionando. El ánimo va a estar bastante caldeado estos próximos meses. Luis Fernando, déjanos un punto de contacto para que el público mantenga comunicación contigo, si así lo desea. Sí, con todo gusto. Mi domicilio es en Avenida Morelos 30 Poniente, Interior 6, y mi teléfono el 716-2636. Nos escuchamos, Luis Fernando, la próxima semana en el Contexto Político. Acaba usted de escuchar al licenciado Luis Fernando Salazar Gulfo.